Buenos días mis queridos alumnos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Estamos en la semana 22 y este es el día 3. Vamos a titular las sesiones de esta semana: Autorregulamos nuestras emociones utilizando transformaciones geométricas. Voy a leer solamente la actividad del día 3 para adelantarte que es el producto de lo que va a ser nuestra clase, ¿sí? Vas a elaborar un dibujo creativo donde se evidencia las descripciones de traslación de las transformaciones geométricas. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la traslación como una de las transformaciones geométricas, ¿sí? Entonces para eso voy a utilizar mi plano cartesiano, ¿sí? Aquí está. Tengo este programa que se llama GeoGebra, que también ustedes lo pueden encontrar en el buscador de Google. Este es un programa un software que nos facilita la creación de polígonos, vectores, entre otras figuras geométricas y movimientos en el plano. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es la traslación, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por traslación? Básicamente, traslación, ¿no?, viene del verbo trasladar, que significa mover de un lugar a otro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero, para que tengas el concepto claro de traslación, es dibujar un polígono, ¿no? Un polígono es una figura cerrada de líneas rectas. Entonces vamos a trazar un polígono sencillo. Voy a hacer un triángulo, ¿ya? A ver, aquí está este triángulo, muy bien. Entonces voy a trasladar este triángulo. Quiero que tú entiendas el concepto de traslación. Y para entender el concepto de traslación, lo que tienes que saber también es de que hay un eje X, ¿no?, que es el horizontal, y un eje Y, que es el eje vertical. En el eje X nosotros podemos movernos de derecha a izquierda o viceversa. Y siempre hacia la derecha vamos a representar los movimientos con números positivos, y hacia la izquierda con negativos, como lo vemos aquí, ¿no?, en el eje X. En cambio, si hablamos de desplazamientos en el eje Y o Y, tenemos que podemos simplemente desplazarnos de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces podemos decir que hacia arriba son los positivos y hacia abajo los negativos. Entonces, cuando yo quiero trasladar una figura, voy a hablar en términos de posición, ¿sí? Por ejemplo, me gustaría trasladar esta figura de manera horizontal, ¿no? En el eje X se va a mover más 2 y en el eje Y vamos a moverlo menos 1, ¿ya? Para esto yo voy a trasladar ahorita la figura y vamos a observar estas son herramientas del mismo GeoGebra. Y se selecciona la figura y se crea un punto, un vector aquí. Simplemente esto me va a ayudar a trasladar. Esto no es algo que ustedes lo vayan a hacer, ¿no? Simplemente para mostrarte cómo vamos a mover o trasladar nuestro polígono, ¿no? Entonces yo te decía que quería mover o trasladar este polígono 2 lugares positivos hacia la derecha. Eso quiere decir, en este caso, por ejemplo, voy a volver la figura en un inicio. Observa lo que va a suceder aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, si lo traslado 2 positivo en el eje X, me están diciendo que lo necesito trasladar hacia la derecha en el eje X 2 lugares, ¿no? Entonces, muevo un lugar, 2 lugares, ahí está. Y también hablamos de moverlo hacia abajo 2 lugares, ¿no? Entonces, o un lugar. Entonces, si lo muevo hacia abajo en el eje Y, ahí está, un lugar. Ahí está. Entonces, he trasladado mi figura, ¿no? Mi figura está igual, solamente que en una posición diferente. Ha sido trasladada 2 lugares positivos en el eje X y menos 1 en el eje Y, ¿no?
A ver, ¿qué pasaría si lo tendría que trasladar? Volvemos a la posición original, que es aquí. ¿Qué pasaría si lo tengo que trasladar, no sé, 3 menos 3 en el eje X y más 1 en el eje Y? ¿No? Entonces, si es menos 3 en el eje X, lo traslado hacia la izquierda. 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda. Y luego más 1 en el eje Y, dijimos, ¿no? O sea, más 1 significa hacia arriba. Ahí está. Entonces, ahí lo he trasladado, ¿no? Unos 3 más 1. Entonces, este es el concepto básico de traslación, ¿ya? Yo voy a dejar esta figurita por aquí, ¿no? Y luego tu actividad, ¿no? Tu tarea, la actividad que se te asigna para esta clase es simplemente hacer un dibujo creativo. A ver, vamos a volver a la asignación, ¿no? Vamos a leer la actividad. Aquí tú puedes ir leyendo la ficha y puedes ver qué otras cosas te están mencionando, ¿no? Hay una situación significativa del contexto que nosotros estamos atravesando y por qué es importante también relajarse un momento, el poder pasar tiempo con nuestra familia, ¿no? Realizando actividades recreativas, y esta podría ser una bonita actividad, ¿no? Dice acá: ahora es momento de continuar con tus aprendizajes, te invitamos a desarrollar la siguiente actividad. Y entonces esta es la actividad de esta clase. Elaborarás un dibujo que tenga un diseño creativo que va a ser libre, donde se puede evidenciar las descripciones de traslación en las transformaciones geométricas. Entonces puedes hacer un dibujo en base a un polígono y trasladar ese polígono creando quizás un patrón, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un triángulo, voy a crear el mismo triángulo haciendo traslaciones, ¿no? En este caso estoy trasladando el triángulo original, lo he trasladado menos 1 en Y y más 2 en X, ¿no? Y así puedo seguir formando otras figuras trasladando. Perdón, voy a crear aquí otro polígono, voy a trasladar el triángulo, ahí está, y ves que se va creando una figura o un dibujo o un patrón libre, ¿no? De repetición de figuritas. Entonces, ahí está, vamos creando y así. Bueno, tú lo puedes hacer en una hoja cuadriculada, en un papelógrafo, ¿no? La idea es que tú mismo te diviertas haciendo esta actividad, te relajes un momento, porque realmente hacer patrones de figuras geométricas es bastante relajante, ¿no? Puedes intentar ser más creativo utilizando otros polígonos, ¿no? A ver, vamos a crear otros polígonos. Supongamos que hago otros polígonos, no necesariamente cuadrados, rectángulos, sino que también puedo utilizar diferentes polígonos irregulares. Voy a crear un polígono irregular aquí y vamos a ver cómo podría yo trasladarlo. A ver, estoy creando este polígono que tiene 3 hasta ahora, 4, 5, 6 y 7 lados. Miren esta figurita. Esta figurita la voy a trasladar. A ver, la voy a trasladar 3 lugares hacia la derecha, ¿no? O más 3 en el eje X. Nada más. Y voy a elaborar la misma figura, porque recuerda que en la traslación utilizamos la misma figura. La figura no sufre cambios, ¿sí? Entonces, ahí está. He creado otra. No. Lo siento, me equivoqué aquí. Ya ven, podemos sufrir estos tipos también de equivocaciones, ¿no? Porque es normal. Por la visión a veces nos equivocamos, pero podemos corregir. Así que ten mucho cuidado tú también al elaborar este tipo de polígonos, ¿sí? Entonces voy a borrar esta figurita y cada uno de los puntos que coloqué, porque esto suele pasar cuando elaboramos polígonos un poco más complicados.
Y entonces vamos a volver a hacer el polígono, ¿no? Ahora lo voy a comenzar por este lado para no olvidarme justamente. Ok, ahí está. Tenemos ya casi la figura. La repetimos, la estoy trasladando. Ya está, muy bien, ¿no? Ahí está. Puedo seguir creando la misma figura, voy a trasladar. Ahora la quiero trasladar por aquí. A ver, la voy a trasladar por aquí. Muy bien. Ahí están todos los puntos del polígono. Ahí está, muy bien. A ver, uno más aquí para ver qué figura seguimos formando. Tú puedes utilizar también este programa si deseas, o puedes hacerlo manualmente como les venía diciendo, en un papelógrafo, en su cuaderno, en su hoja cuadriculada. Ya está. Y así podemos seguir elaborando un patrón de esta figura, ¿no? Entonces ahí tenemos un dibujo creativo, libre, ya te lo dejo a ti, a tu criterio, a tu imaginación. Pero el reto es que tú me vas a explicar la traslación en un video, ¿sí? Una vez que hayas elaborado tu dibujo en un video, enfocándote a ti, tienes que exponer cuál ha sido la traslación por lo menos de 3 polígonos, ¿no? Por ejemplo, si este era mi polígono original, yo aquí puedo ver que lo he trasladado más 3 lugares, ¿no? Porque aquí el punto A está aquí trasladado, entonces diría 1, 2 más 3 lugares en el eje X y nada más, ¿no? Y luego para esta figura he trasladado menos 3 lugares en el eje Y, y para llegar a esta figura he tenido que trasladarla 2 lugares en el eje X y hacia abajo o menos 3 lugares en el eje Y, ¿no? Entonces me describen cómo ha sido el proceso de traslación de cada uno de los polígonos que han copiado o duplicado, en este caso trasladado, ¿no? Muy bien, entonces chicos, ese será el reto y te animo a que lo hagas, y una vez que lo tengas, ¿no? Como dice acá, difunde tu diseño creativo en el periódico mural de tu hogar, en tu pared, en un cuadro, lo expones también para tu familia. Bien chicos, esa es la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.